Hola a todos y todas. Bienvenidos a Hydra. Esta es la tercera sesión del ciclo Ecologismo y Clase. Es un ciclo que teníamos ganas de hacer y que seguramente lo continuaremos desde algún otro formato o desde algún otro proyecto que nos permita tirarlo adelante, porque para la cuestión de la clase y el ecologismo, si bien históricamente podríamos encontrar muchos momentos de afinidad, incluso de reconciliación, yo creo que es un tema que hoy es candente porque precisamente yo creo que no solo hay una expresión teórica o académica o analítica sobre esta cuestión, sino que los rifirrafes que pueda haber, y ahora entraremos en esto, entre la clase ecológica y la clase climática creo que son patentes, ¿no? En la primera sesión nos metimos más en la cuestión de la pagesia sense terra. Ha habido, como sabéis, toda una serie de manifestaciones, de tractoradas por parte de la pagesia, no solo en Cataluña, pero el campo es un espacio, el suelo agrario es un espacio bastante complejo y en cada territorio tiene su singularidad. Y la pagesia catalana, yo creo que hay una cuestión de fondo, y eso es lo que en parte quisimos tratar en la primera sesión, y es que, por decirlo rápido, tiene una composición de clase propietaria. Los trabajadores del campo sin tierra difícilmente se ven representados en esos movimientos, y era una de las primeras cuestiones que queríamos situar, ¿no? Clase y ecologismo en esas movilizaciones de la pagesia tal vez están dejando una parte, fuerza de trabajo barata, fuera de la ecuación, ¿no? En la segunda sesión, aprovechando que la gente de Corriente Cálida sacaba su número 4, Praxeología del ecologismo, invitamos a José Luis Rodríguez, editor de la Corriente Cálida y de Levanta Fuego, para que nos presentara la publicación. Y también aprovechando que no solo es editor, sino autor de uno de los libros, de los textos, que es una alianza, pues también poder tener, ¿no?, una discusión acerca de las tesis, yo creo que bastante provocadoras, que José lanza en ese texto. ¿Qué es una alianza? Lo podéis encontrar en papel en la revista Corriente Cálida número 4, y os invito a que os suscribáis, pero también lo podéis encontrar online. Y es un texto que merece mucho la pena. Antes decía Emilio que igual es uno de los textos del año, del 2024. Exacto. No va a ser hoy cuando le demos el premio, pero sin duda es un texto muy oportuno y con momentos, yo creo que políticamente bastante brillantes. Vale, la sesión de hoy queremos entrar un poco en el trapo, en esta pregunta de si los intereses y necesidades de la clase trabajadora chocan, se confrontan, se enemistan, son hostiles con la agenda ecológica. Y ponemos esta pregunta de si clase obrera contra clase climática. Para ello tenemos a dos personas conocidas, queridas también. Emilio Santiago Muiño, investigador del CSIC y activista climático, y Laure, diputada de la CUP y activista, y yo mismo, que formo parte del Instituto Recerca Urbana y llevo el área de ecologismo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es un debate a tres. Yo empezaré con una primera intervención, haré de telonero, básicamente para poner algunas cuestiones en las que creo que hay desacuerdos. Luego Emilio, Laure, luego haremos un poco de cruce y luego abrimos la palabra, micrófono abierto. Cada unos 15-20 minutos, más o menos, y luego vamos viendo. Vale, decía, en esta sesión nos preguntamos si los intereses y deseos de la clase trabajadora chocan con la agenda ecológica. En particular, la pregunta principal es si los intereses de la clase trabajadora se contradicen con los deseos y la agenda de la clase climática. A mi entender, la clase climática es aquella cuyo principio de organización y politización es la crisis climática. La clase climática se organiza y se politiza a través de la conciencia por la crisis climática. Si buscáis crisis climática en Google, lo que os aparecerá es tipologías de frigoríficos y de aires acondicionados. No estamos hablando de eso, estamos hablando de clase social como una categoría.
integrada por una serie de intereses, deseos y también de confrontaciones internas en su propia composición, ¿no? Pero la clase climática sería esa, ¿no? Un segmento de la población que se politiza a través de la conciencia sobre la crisis climática. Para mí el asunto fundamental aquí es que ese motivo de movilización y organización, es decir, esa conciencia climática, se sitúa en la agenda como la determinante, por urgencia y por relevancia. No tenemos tiempo, el 2050 está aquí detrás, hay que descarbonizar la economía, todo lo demás queda apartado de esta ecuación, que es resolver, atacar, organizarse políticamente y bajo el constructo institucional que sea, a la principal contradicción que tenemos delante, que es la contradicción capital-clima. No hay una negación por parte de esa clase climática de que efectivamente el capitalismo es un problema, es decir, yo creo que se ataca esa contradicción, pero, como digo, ese conflicto es el conflicto fundamental, el que determina y desplaza cualquier otra dimensión que, como sabéis, caracteriza también nuestra época. Vale, pues yo estoy en contra de esta posición, absolutamente en contra de esta posición. Creo que es un error de diagnóstico. La crisis ecológica no es eso. La crisis ecológica no está atravesada por una contradicción fundamental que es la de capital-clima, no es eso. Pero no solo es un error de diagnóstico, sino que para mí también es un error político y estratégico. Es decir, para mí esta posición lo que hace es no permitir alianzas, es más, polariza posiciones. Vale, esta es mi posición inicial. Ahora la voy a intentar construir y a lanzar otras cosas alineadas con esta. De entrada, yo creo que sobre ecologismo y clase hay un clivaje de clase, hay una división de clase, que es la que se ha, digamos, popularizado y que pertenece, yo creo que evidentemente a algunas posiciones ecologistas, no vienen de la física cuántica, vienen del ecologismo. Que es que a menudo se sitúa ese clivaje, el clivaje de clase, en la crisis ecológica, señalando los hábitos de consumo asociados a la riqueza. Se dice que el 10% más rico de la población mundial consume produce, ¿no?, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Es ese 10% más rico, ¿no?, el que es en realidad el responsable, el máximo responsable de esa crisis climática. Siendo cierto, la cuestión aquí es que la gente de Nou Barris o de Vallecas forma parte de ese club exclusivo. Esto yo creo que ni siquiera es una realidad incómoda, ¿no? Si hacemos 4 operaciones lo veremos, ¿no? Entonces resulta que el 10% más rico en ese cleavage de clase, en esa división de clase, el 10% más rico integra a la gente que en el norte global es clase trabajadora no pobre, sino la más pobre. Y para mí la cuestión es que ese modo de vida de la clase trabajadora del norte global no responde a preferencias o deseos individuales. No tiene que ver con una serie de intereses o deseos que se agregan y que cada uno individualmente ha decidido, sino que en realidad tiene que ver con factores estructurales. Para mí esta es una dimensión fundamental, entender qué es eso de los factores estructurales y qué capacidad de agencia tiene cada uno individualmente para ser parte de ese 10% más rico. Y avanzo que yo creo que ninguna agencia. No hay posibilidad que a través del cambio de los hábitos del consumo haya un cambio sistémico y en ninguna dirección. Por lo tanto, de ese 10% más rico que emite el 50% de las emisiones, habría que destriar en otro clivage de clase, en otra división de clase, aquella gente que, debido a factores estructurales, ese consumo que hace tiene que ver con su subsistencia, no con deseos ni con nada ligado a decisiones individuales. Es decir, que nadie viaja 80 kilómetros en coche para ir a trabajar porque le guste, yo creo que estaremos de acuerdo, y nadie goza gastándose el 90% de su presupuesto familiar en costes de subsistencia. Nadie paga facturas del agua, del gas, de la gasolina, etcétera, etcétera, del móvil incluso, porque lo desee, porque le guste. Sino que en realidad tiene que ver con un modo de vida precario integrado en una ecología particular, que es la ecología del capital. Es el capital el que ordena, podemos entrar en detalle que eso es el capital, no es un sujeto abstracto, pero son las posiciones privilegiadas en la forma de organización capitalista las que sí que tienen capacidad para moderar el metabolismo que genera que haya gente que en condiciones de pura subsistencia forma parte del 10% más rico que contamina el planeta.
Es más, yo creo que nadie, entrando en uno de los memes, ¿no? Yo creo que nadie que consume un chuletón de ternera o nadie que consume unas chuletas de cerdo es responsable, tiene absolutamente nada que ver con toda la geografía del capital que hace que esas chuletas de cerdo baratas lleguen a su plato. Si lo pensamos en la industria porcina de Cataluña, como bien sabéis, esto implica trabajo racializado, migrante, precario en los escorxadors d'Osona, o tiene que ver también con un acaparamiento de tierras en Brasil para producir la soja barata que alimenta a los cerdos, tiene que ver también evidentemente con una cuestión medioambiental, con la producción de emisiones. Quien sin otra posibilidad compra chuletas de cerdo baratas no tiene nada que ver con eso, no es responsable de eso, no tiene nada que ver con él. O sea, para mí un caso ilustrativo, lo comenté la otra vez un poco por encima, entro con un poco más de detalle, no mucho más, es precisamente uno que tenemos cerca, es la región metropolitana de Barcelona. La región metropolitana de Barcelona viven casi 6 millones de personas. Está formada por 160 y pico municipios y en esa región tenemos que vive un 68% de la población catalana. En un 10% del territorio vive un 68% de la población catalana. Dentro de esa región, de ese territorio, la región metropolitana de Barcelona, encontramos una de las áreas metropolitanas, el área metropolitana de Barcelona, que es una de las más densificadas a nivel europeo, una también de las que es más contaminante, llamémosle así, aunque no sea el territorio quien contamine, debido a la densidad de transportes y también porque en esa propia geografía se ha construido una de las infraestructuras de entrada y salida de mercancías más potentes que hay en toda la península, que es el puerto de Barcelona. Uno de los puertos también dentro de los listados de entrada y salida de mercancías más potentes a nivel mundial. Podríamos seguir estirando y encontraríamos otra serie de infraestructuras y toda una serie de maneras de organizar la alimentación, la energía, a través de consorcios público-privados que son los que construyen esa ecología propia del capital, esa que lo que busca es generar beneficio a través de trabajo barato, energía barata, alimentos baratos y materias primas baratas, que son bajo las cuales encontramos que empezamos un poco, yo creo, a resolver mejor que haya un 10% de la población mundial que se considera rica, pero que en el fondo son gente precaria que produce, genera una crisis ecológica, pero a través de una serie de condiciones que le impiden tener ninguna agencia para cambiarlo. Para mí el verdadero clivaje de clase no tiene que ver con ese 10% que contamina más o ese 90% que al parecer contamina menos, sino que el verdadero clivaje de clase yo creo que se va visualizando un poco en esta otra forma de entender cómo el capital organiza materias primas, trabajo para generar beneficio y deja sin agencia a gente que vive de forma precaria en el norte global, integrados en ese modelo sin capacidad para cambiarlo. Y para mí el clivaje de clase es un clivaje clásico, no me voy a esconder. Hay propietarios del capital y no propietarios del capital. Creo que este clivaje de clase explica más que las divisiones que hemos visto hasta ahora. O sea, por un lado tenemos a una parte de la población que efectivamente no elige libremente acelerar la crisis ecológica, insisto, sino que intenta subsistir sin tener poder para cambiar los flujos energéticos que integran su vida, que sostienen su vida. No hay agencia. Y por otro lado, tenemos a grupos sociales con capacidad de mando en los circuitos del dinero, propietarios del capital, y al tiempo con la capacidad para moldear el metabolismo social a través de poder político. Hay estratos sociales intermedios, no los llamaría clases medias, pero hay estratos sociales intermedios y que básicamente están modelados por el acceso o no a activos inmobiliarios y financieros. No serían todos propietarios del capital y gente desposeída. Hay estratos intermedios. Pero por otro lado, yo creo que aquí hay una cuestión interesante y es ver cómo ha habido una tendencia, estamos viviendo una tendencia en la que esos estratos medios, con acceso a activos, con acceso a ciertas fracciones de capital, cada vez se van erosionando y desapareciendo más. En el sector inmobiliario lo vemos claramente. Es decir, en los estudios que hemos hecho en Hidra sobre vivienda se ven claramente.
Hay una tendencia a la polarización dentro de un sector que se suponía que estaba distribuido, que es el del acceso a la propiedad inmobiliaria. Dicho más fácil, el acceso a la propiedad inmobiliaria se va a dar más por mecanismos de herencia que no de mercado. Por tanto, yo creo que pese a que haya estratos intermedios que han accedido a ciertas fracciones de capital, especialmente el inmobiliario, la sociedad de propietarios de Margaret Thatcher, ya sabéis, resulta que la tendencia es una polarización porque ese estrato medio desaparece, ¿no? Ya no eres clase media propietaria por acceso al mercado, sino que eres clase media propietaria por herencia, ¿no? Pero claro, aquí en la ecuación falta algo. Esos propietarios del capital con capacidad política para moldear el metabolismo social que produce que haya gente que viva en condiciones miserables pero que empuje la crisis ecológica, tiene que tener una explicación institucional. Tiene que haber una regulación, un reglamento, tiene que haber toda una serie de codificaciones normativas para que eso sea así. Robert Brenner y Dylan Reilly, no voy a citar a mucha gente, no era mi intención, pero si no los cito parece que estoy diciendo cosas que me he inventado yo. Tienen un texto en la Newell Review que creo que atiza bastante fuerte con cuál es el tipo de institucionalidad que produce esa polarización de propietarios de capital y no propietarios de capital, es más, gente desposeída. El artículo se llama 7 tesis sobre la política estadounidense, pero más allá de hablar de Estados Unidos, de lo que están hablando es de esta fase. Si esto no es neoliberalismo, ¿qué es? Bueno, básicamente la tesis fuerte de Brenner y Reilly es que la tasa de rentabilidad, aquel excedente que el capital puede reinvertir, aquello que queda neto cuando se quitan todos los costes más allá de haber disciplinado el trabajo y de acceder a energía barata o alimento barato, la tasa de rentabilidad neta del capital no se explica por la inversión productiva, sino por poder político puro. Dicho de otra manera, huelga del capital. Los capitalistas no invierten en producir más capital, sino que es poder político puro. Brenner y Reilly en realidad lo tienen bastante fácil para defender esta tesis. Solo hay que ver los 5 billones de dólares que la Reserva Federal ha inyectado en el mercado, en la banca y principalmente en los poseedores, los propietarios del capital. 5 billones de dólares son 5 millones de millones. O sea, 5 trillions. No me estoy confundiendo con 5.000 millones, son 5 millones de euros desde el 2020 hasta hoy. Es decir, que las posiciones de reproducción del capital, las mayoritarias, no lo que un pequeño emprendedor puede hacer en un garaje, tienen que ver con poder político puro, no tienen que ver con la inversión productiva, con el excedente que extraen los capitalistas y vuelven a invertir, ¿no? En la Unión Europea ha pasado algo muy similar. El banco, ¿no? Si seguís la dinámica del Banco Central Europeo, esto quien mejor lo sigue y es más experto en el asunto es Charles López. Si queréis saber cosas sobre el Banco Central Europeo, leer a Charles López. Ha pasado un poco lo mismo. No se llega a los entre 5 y 7 billones en Estados Unidos, pero se acerca, ¿no? Hace 2 días, salió un estudio del Observatorio del Deute a la Globalització que básicamente hacía un estudio de Francia, Bélgica y España. Y lo que se había levantado ahí entre esos 3 países rozaba 1 millón de millones, rozaba 1 billón. Sí, vale. Cositas. Poltergeist. Vale. Es decir, a esto Brenner y Reilly lo llaman capitalismo político. Bueno, luego entraremos en esto. Le llaman capitalismo político. La tesis fundamental del capitalismo político tiene que ver que no puedes explicar la tasa de rentabilidad si no es a través del poder político puro. Y que además eso genera unas prebendas entre fracciones políticas, partidos políticos y capitalistas. Brenner hace poco lo decía mucho más claro, porque en un artículo uno siempre es un poco más abigarrado y más, ¿no?, barroco,
y decía, mira, esto es muy fácil, hay un elemento central de corrupción. Los capitalistas pagan campañas y el poder político lo que hace es generar el riego suficiente para invertir en ciertas fracciones del capital que, curiosamente, son los mismos que pagan campañas. Hablaba de corrupción, en realidad. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que esta dinámica, donde vemos claramente que no se trata de emprendedores que a través de trabajo duro, capitalismo y ahorro generan una vertiente de riqueza que se distribuye hacia abajo, sino que es a través de instrumentos políticos lo que genera la inversión, estas dinámicas también han penetrado dentro de lo que podemos llamar el capitalismo verde. Es decir, el capitalismo verde no está al margen de esto, el capitalismo verde no tiene ninguna dinámica particular, aunque sea verde, sea marrón, sea rosa, da igual. Capitalismo es capitalismo y aquello que reproduce el beneficio da igual, si es trabajo barato migrante, si es un frente litoral, si es litio, si es carbón, si es cemento, da igual. La dinámica es la misma. Yo creo que una de las personas que ha tipificado esto con una complejidad bastante severa sobre hasta qué punto las dinámicas que se dan en eso que podemos llamar capitalismo verde para entendernos tienen que ver con ese pasado de las coaliciones público-privadas, es decir, relaciones entre Estado y capital, pero esta vez en nombre de los objetivos del desarrollo sostenible, es Daniela Gabor, ¿no? Daniela Gabor habla de el consenso de Wall Street, ¿no? No el consenso de Washington, sino el consenso de Wall Street. Es decir, vemos cómo hay administradores de activos del norte, Blackstone, que tienen capacidad para determinar dónde se invierten inversiones que en teoría iban a zonas del sur global. Hay varios artículos por ahí, si alguien está interesado pues os los paso, que hablan de estas operaciones entre Francia y Senegal. No, fondos que van en principio a Senegal, pero el Estado senegalés, que todavía tiene claramente fracciones, posiciones coloniales en su interior, francesas, lo que hace es contratar a empresas francesas para ejecutar esos fondos que al final acaban siendo en gran parte propiedad francesa. Inversión productiva, cero. Poder político puro para producir beneficio y reproducir relaciones coloniales entre países que se supone estaban en un nuevo estado de descolonización, ¿no? Vale, bueno, digo, el clivaje de clase, voy a tener que ir acabando, voy por la mitad. Para mí el clivaje de clase de la crisis ecológica tiene que ver, a grandes rasgos, con todo lo que he intentado situar más allá de esto, entre propietarios del capital y aquellos que son desposeídos del mismo, a través de un aparato que no tiene que ver con dinámicas de mercado o con posicionarse dentro de los circuitos del dinero, ¿no? Una parte potente en la producción porque tengo capital industrial, una parte importante en la distribución porque tengo capacidad logística, una parte importante en la venta, ¿no? Porque tengo circuito de venta directa. Tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con poder político, que es el que produce beneficio. Claro, en estas condiciones, ¿no? Lo comentamos en la sesión anterior con José, en estas condiciones, el ecologismo de clase, ¿qué sería? ¿Qué sería un ecologismo de clase? Bueno, en cualquier caso, el ecologismo de clase, lo que no es seguro es ese 10% más rico que actúa como una plutocracia que contamina el planeta. Y desde luego yo creo que para construir un ecologismo de clase, la posición de la clase climática es bastante peligrosa, ¿no? Es bastante peligrosa. Si lo que tú quieres es descarbonizar la economía, resulta que te vas a encontrar con que hay toda una serie de intervenciones deseables, sin duda, planificadas hasta cierto punto, pero que tienen que ver con reproducir la posición de los propietarios del capital. Algo vas a tener que decir sobre eso. Yo no digo que no se haga eso, pero algo vas a tener que decir sobre eso. Tu posición tendrá que ser de un ecologismo de parte, porque si no, lo que haces es empujar eso que llamamos el capitalismo verde. Y entonces no hace falta que hagas nada, con quedarte quieto, y eso ya está ocurriendo. Sé que Emilio no está de acuerdo con esto. Y por otro lado, una cosa es decir que los propietarios de capital y aquellas intervenciones públicas para reproducir esa posición son importantes, pero no son determinantes. Yo estoy de acuerdo, no son determinantes. No existe la contradicción fundamental.
No creo que tengamos que cometer el mismo error que cometió en su momento ciertas posiciones del marxismo ortodoxo, diciendo que el conflicto fundamental era el conflicto capital-trabajo y los medios de producción y hay que socializarlos. No, pero el conflicto fundamental no va a ser el del clima, porque es el mismo error, es desplazar... ya hablaremos de... No, hablemos de la reproducción del trabajo. No, ya hablaremos cuando tengamos resuelto la cuestión de la descarbonización. Bueno, hablemos de los propietarios del capital. Hombre, ya hablaremos cuando tengamos resuelto el tema de la descarbonización. Bueno, pues hablemos un poco de las condiciones precarias y coloniales. Ya hablaremos después. Suena demasiado a ese momento en que Kollontai le decía a Lenin, la reproducción del trabajo importa, y Lenin le decía, resolvamos primero el conflicto capital-trabajo. ¿No? Suena demasiado a eso. Yo creo que una posición atrevida, una posición ambiciosa, una posición que entienda, sé que esto no va a gustar, pero que entienda que el conflicto capital-clima es una coartada estratégica para ampliar lo que es el verdadero objetivo, que es alterar en alguna medida ese régimen de propiedad. Creo que una estrategia que pase por eso es bastante más interesante que no decir que no tenemos tiempo, vamos a morir todos, hay que resolver esta cuestión porque si no, nuestras hijas y nuestras nietas no verán planeta. Creo que ahí hay un chantaje, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener la posibilidad de plantear tácticas rupturistas, estrategias reformistas, que evidentemente tengan que ver con coaliciones público-privadas, pero si hay inyección de dinero público titánica con alguna condición, y horizontes ecosocialistas. Tácticas rupturistas, estrategias reformistas y horizontes ecosocialistas. Evidentemente yo creo que esto, y acabo ahora sí, se supone que tengo que moderar 20 minutos para cada uno, estoy en el 19:55, me tengo que automoderar. O sea, evidentemente hay todo un reto en cuáles son esas tácticas rupturistas. Porque las estrategias reformistas yo creo que al final, no digo que son las más fáciles, pero al final también tiene que ver con transigir un poco en tu posición para que el adversario pueda avanzar. Yo creo que eso difícil no es una estrategia reformista. Pero ¿cuál es la táctica rupturista? Bueno, tengo algunos ejemplos, no voy a entrar, igual luego podemos entrar, pero yo creo que toda táctica rupturista tendrá que ver, y me pongo en esta posición como humilde políticamente, tendrá que ver con alterar un poco quién tiene el control político sobre el excedente social. Dicho de otra manera, si se producen grandes infraestructuras en nombre de la transición, algún control político tiene que tener la clase trabajadora. Si se construyen grandes infraestructuras para el agua, para la energía, para la alimentación, para la vivienda, que por cierto ya se han construido, pero se van a construir más, algún control político tiene que tener la clase trabajadora, ¿no? Para mí esto es el mínimo. Esto es el mínimo, porque el control político que tenga la clase trabajadora en el excedente que produzcan en infraestructuras, que en realidad es capital fijo público, es dinero público, lo amortiza lo público, no el privado, no hay emprendedores, hay apropiadores y capital público. O sea, yo creo que como mínimo tiene que haber un control social y político de eso y evidentemente con condiciones ambientales, ¿no? Control social de los activos y del excedente con condiciones ambientales. Pues para mí, todo lo que vaya en ese terreno construye clase ecológica. Construye clase ecológica. Ya está, 20 minutos. Emilio, cuando quieras. Bueno, lo primero... ¿Se escucha? Bien, vale. Daros las gracias. Joder, suena como un robot. Vale, mejor. Daros las gracias. La verdad que es un debate súper estimulante. Rubén, me controlas tú el tiempo, ¿verdad? Para no pasarme. Vale. Nos metemos en el ajo. Yo creo que, en primer lugar, para abordar esto y sin que cunda el pánico, necesariamente nos tenemos que remitir a una teoría de la estratificación social y una teoría de la agencia política. Evidentemente no vamos a agotar un tema que lleva más de 100 años de reflexión, pero me parecía importante exponer mis cartas, honestamente, porque creo que muchas de las polémicas, en última instancia, se remiten a eso. Para mí son dos campos que en nuestra tradición hemos tendido a solapar y esto ha sido una fuente de muchas confusiones. En primer lugar, a mi juicio, la teoría marxista de la estratificación social es cierta, ilumina aspectos fundamentales de nuestra dinámica social, pero no es suficiente. Hay que enriquecerla. No llega. Y más allá de eso, y casi más importante,
la agencia política, a mi juicio, resulta siempre, o sea, tiene una correlación bastante indirecta con la estratificación social, más indirecta de lo que solemos pensar. La agencia política, en última instancia, es una construcción ideológica intencional y, por tanto, un artificio que articula intereses que pueden tener que ver con la posición de clase, identidades, valores, por usar la tríada clásica de Olin-Wright, y también sedimentaciones del sentido común, que son, por definición, multiacentuales. ¿Qué significa esto? Que no tienen un único sentido político. Se pueden orientar políticamente de muchas formas. Es decir, a mi juicio no existe ningún lugar sociológico privilegiado que por la toma de conciencia de él vaya a tener un efecto político. La clase tampoco. La clase tampoco. Pero es más. Creo que es verdad que la experiencia de clase puede ofrecer pues, todo un cúmulo de vivencias subjetivas que hacen más probable una constelación de intereses colectivos que otras, pero no necesariamente lo hace con las identidades, no necesariamente lo hace con los valores ni con las sedimentaciones del sentido común. E incluso si lo hiciera, creo que hay otro elemento fundamental y es que todo proceso político hegemónico funciona articulando demandas muy plurales. O por decirlo en un lenguaje de la vieja escuela, todo proceso político hegemónico es interclasista. Para mí eso es como una cuestión básica de la que tenemos que partir. Dicho esto, o por decirlo las palabras que empleaba el boletín Ruptura, un boletín anarquista madrileño de los años 2000, creo que la clase ofrece muchas preguntas sociológicas, pero cada vez menos respuestas políticas. Si esto era así sin meter la cuestión del clima por el medio, si metemos la cuestión del clima por el medio, creo que se acentúa. Y aquí me toca jugar el papel de la persona preocupada por los nietos y por el planeta Tierra. Y esta es una de las diferencias fundamentales del planteamiento que yo tengo respecto al que has puesto, Rubén. A mi juicio, las palabras de Naomi Klein de que esto lo cambia todo no es un eslogan. Es que la crisis climática y el antropoceno realmente lo cambian todo. Porque en unas décadas está en juego algo tan impensable como la estabilidad del sistema climático del planeta Tierra durante siglos o milenios. Y esto no, digamos, esto está impuesto por una suerte de principio de realidad. Es una urgencia objetiva y hace que, por emplear una metáfora, porque nos estuvimos como intercambiando algunas ideas antes de esta charla, ¿no? Hay como una cierta cocina. Hablabas de una metáfora que me gustó mucho en el texto previo, la metáfora del cronómetro y de la brújula, ¿no? Pues yo creo que para nuestra generación el cronómetro se ha convertido en brújula. Nos guste más o nos guste menos. Nos gusten más las implicaciones políticas de eso o nos gusten menos. Que, por cierto, ¿no? Es fácil pensar que si el cronómetro se ha transformado en brújula, eso es una especie de cheque en blanco para el pragmatismo más posibilista, también podría ser para lo contrario, ¿no? Para tomarte en serio vías insurreccionales, porque tienes poco tiempo. Dicho esto, digamos que las emisiones tienen que desaparecer en un tiempo récord. Y en un proceso que no tiene analogía histórica, esto lo dictamina y lo demuestra el IPCC. Ponerlo en cuestión creo que nos acerca a una posición que, aunque no queramos, se aproxima mucho a las del negacionismo científico. Y por jugar con la metáfora de los nietos, ¿no? O sea, ojalá podamos ganar la guerra y hacer la revolución a la vez. Ojalá. Ojalá podamos descarbonizar y avanzar hacia el reino de la libertad. Ojalá. Pero creo que nuestra prioridad generacional es evitar el mal mayor. Es descarbonizar. Y nuestros nietos no nos van a juzgar porque hayamos avanzado más o menos en la socialización de los medios de producción. Nos van a juzgar porque tengan margen de maniobra para poder hacer lo que les toque. Porque hasta eso está en juego. Y digamos, está en juego de un modo que creo que es importante tenerlo en consideración. A veces hablamos del capitalismo verde, y yo creo que es un enemigo que hay que delimitar, pero es un enemigo prematuro. Estamos a 5 meses de unas elecciones en que puede ganar un tipo que ha anunciado que va a desmantelar toda la agenda climática de Biden. Hay un capitalismo marrón omnipresente que, si esto sale bien, se va a enfrentar a un proceso de descapitalización que no tiene parangón en la historia. Quizás lo más parecido ha sido la abolición de la esclavitud. Hay mucha gente muy poderosa que tiene que perder muchísimo dinero, que van a poner todos los palos en la rueda para que esto no pase o se retrase todo lo posible. Por tanto, yo creo que ahí sí que hay, digamos, una motivación política importante. Dicho esto, por supuesto que la crisis climática es un producto de la lógica de acumulación de capital. Yo creo que esto en un espacio como este no lo discute absolutamente nadie, aunque diría: la raíz histórica de la crisis climática no es solo la lógica de la acumulación de capital. Hay más factores que están entrando en juego. Por ejemplo,
todo problema global que tenga que ser enfrentado por una estructura política dividida en estados que no cooperan, por su propia estructura tiende a presentar dilemas del prisionero que acentúan, digamos, la imposibilidad de resolver problemas cooperativos como será un problema de una descarbonización internacionalmente organizada. Pero es que además esto, o sea, que la raíz histórica de la crisis climática tenga que ver con la acumulación de capital no significa que cualquier avance biofísico efectivo implique el desmantelamiento completo de la estructura de capital. Esto, en primer lugar, es empíricamente falso. O sea, ya está habiendo reducción de emisiones en territorios, incluyendo las importaciones, sin que haya mediado ninguna revolución socialista. En segundo lugar, creo que analíticamente es reduccionista y que nos llegaría, en última instancia, a negar la consistencia ontológica de un término que es muy problemático, pero que por entendernos podemos llamar naturaleza. Y me explico. Aunque mañana milagrosamente se hubiesen socializado los medios de producción, nuestra atmósfera tendría 420 partes por millón de CO2 y eso va a implicar un clima de mierda durante los próximos 50 años. Aunque tuviésemos socializados mágicamente los medios de producción. Y además, me parece que es un planteamiento políticamente un poco difícil. Porque si en el poquito tiempo que tenemos, que es, digamos, una de las tesis que nos separan en esto, para descarbonizar aspiramos a hacer, que son 2 décadas, lo que el movimiento socialista no hizo en 2 siglos, a mí me parece un poco difícil. Me parece que es un poquito ambicioso de más. Dicho esto, sí que coincido con el planteamiento de que las clases populares o las clases trabajadoras del norte global no están acelerando la crisis climática por elección. Ahí lo compartimos, ¿no? Es decir, la crisis climática no es producto de una agregación de deseos de consumo individual, como a veces plantea el ecologismo más naif. Esto tiene más que ver con, digamos, una serie de hábitos que están producidos por una estructura social orientada a la acumulación de capital. Totalmente de acuerdo con ello. Dicho esto, por lo tanto, de lo que se trata es de transformar esas estructuras para permitir otros mundos de vida posibles. Dicho esto, mi pregunta es si con eso llega. Es decir, que el deseo popular no sea necesariamente fósil, y yo lo comparto, no quiere decir que tal y como está configurado culturalmente no posea fuertes compromisos con dinámicas económicas que tienen unos impactos ecológicos insostenibles, ¿no? Por eso creo que necesitamos ambas cosas y que es un debate a veces un poco falso. Necesitamos políticas estructurales que faciliten la sostenibilidad con esos cambios, ¿no? Y necesitamos también guerra cultural y de algún modo experimentación social que también introduzcan algún tipo de mutación en la configuración del deseo popular. Aún así, comparto contigo que el clivaje que a veces el ecologismo hace entre responsables e irresponsables carece de sentido político. Sin embargo, me preocupa en nuestros espacios otra posición que creo que también es contraproducente, que es el ampararse en cualquier fenómeno en cualquier expresión de la fenomenología capitalista, sea esta el beneficio de las grandes empresas, los arreglos geográficos que hacen que te beneficies del bajo precio del suelo, los intercambios ecológicos desiguales entre norte y sur, para, digamos, adoptar una especie de excusa ideológica con el fin de no afectar a los hábitos o los modos de vida de las clases populares, sean estos buscados, impuestos o, como suele suceder, un poco de ambas, ¿no? En primer lugar, porque con los ultrarricos solos no nos llega. Todos los jets privados de este país en un año emiten lo mismo que la movilidad de los coches en un día. Por mucho que los prohibamos y tendremos que prohibirlos porque la política son símbolos y es un símbolo muy fácil que puede concentrar toda nuestra ira climática, solo con los ultrarricos no llega. Y en un segundo lugar, por una cuestión de solidaridad también internacionalista entre pueblos que me parece básica. Y aquí me voy a meter en un berenjenal, ¿no? Es verdad, como apuntaba Rubén, que, digamos, esos consumos insostenibles de los deciles de renta más bajos de un país como el nuestro no responden a una elección, pero siguen estando en el club privilegiado de emisiones del presupuesto de carbono global de la humanidad. Y esto no lo podemos olvidar. Y os pongo un ejemplo que me toca muy de lleno. Yo soy gallego y en Galicia se dicen cosas como, bueno, Galicia es una colonia energética, una zona de sacrificio, porque somos energéticamente soberanos y exportamos energía a Madrid. Paremos un poco. Galicia es eléctricamente soberana, no energéticamente soberana, que es distinto. Más bien, Lugo y Orense son eléctricamente soberanos, Coruña y Pontevedra no.
Pero si no entrase todos los años un montón de petróleo por el puerto de La Coruña y se refinase allí, Galicia caería en el colapso económico más brutal, y más en un territorio con un poblamiento súper disperso que no tiene transporte público y se usa el coche para todo. El 15% del petróleo que se consume en el Estado español viene del delta del Níger. El delta del Níger sí es una zona de sacrificio real. En el delta del Níger en los últimos años ha habido derrames de petróleo equivalente a 30 Prestige, que es una barbaridad, aparte de asesinatos de líderes ambientales, contaminación, enfermedades por contaminación. Entonces yo creo que lo que a veces en nuestros espacios asumimos es como nos escandalizamos de los procesos depredadores coloniales del capitalismo global, pero a la vez izamos la bandera del NIMBY, ¿no? Y es como, bueno, pues... Y esto no lo vamos a solucionar con la varita mágica de un decrecimiento salvaje que nos coloque en niveles de consumo preindustriales, porque eso no va a suceder, no vais capaz de articular ninguna mayoría social y seguramente si sucediese, seguramente muchos querríamos escapar de ahí. Digo esto no porque no haya que tomarse muy en serio la cuestión de la desigualdad o la cuestión de la estratificación social. Para mí, al mismo nivel que la descarbonización. No es una cuestión de más o de menos, al mismo nivel. Por eso insistimos, ¿no?, en ese eslogan de transición ecológica justa, pues ese justa intentar traducirlo en hechos concretos. Lo que decimos es que en ningún caso no puede haber un freno a la descarbonización. No puede haber un freno a la descarbonización. ¿Cómo se hace esto? A nuestro juicio, con una distribución de riqueza suficiente como para que las víctimas de la descarbonización se conviertan en beneficiarios de la descarbonización. Algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer en los procesos políticos concretos. Y ahí, claro, puedo entender que, desde tu punto de vista, que has puesto el foco como en la propiedad, dirás, no llega, ¿no? Distribuyamos no solo a través de la intervención fiscal la riqueza, distribuyamos la propiedad. Y yo te diré, sí, ojalá, pero dos matices. En primer lugar, para la cuestión climática, específicamente si la ponemos en el centro de la agenda, que es algo que tú no compartes, el tema de la propiedad es relativamente tangencial. Por varias razones. Si socializamos los medios de producción, escenario ideal, lo que tenemos es un control mayor de los trabajadores del proceso productivo, un control total, un reparto del plusvalor social distinto y, en el mejor de los casos, lo que más puede influir, una democratización de las decisiones de inversión. Pero igual presuponer que esas decisiones de inversión van a ser ecológicamente sensatas es presuponer mucho. Es presuponer a la clase trabajadora una suerte de omnisciencia ecosocialista moral dada de por sí, que puede que sí, puede que no. Eso más bien dependerá de cuál es el contenido ideológico que dirija ese proceso y luego, en última instancia, de los mecanismos de regulación política y de redistribución de riqueza que para mí tiene más que ver con el Estado. O sea, creo que el Estado puede interferir lo suficiente en ello independientemente de cuál sea la propiedad o no de los medios de producción. Creo que tiene esa capacidad de regulación. Creo que seguramente no sería no al nivel que nos gustaría, pero lo puede hacer. Y aquí va la segunda cuestión, y es si ya nos cuesta construir mayorías alrededor de los impuestos progresivos, construir mayorías alrededor de un ataque a la propiedad me parece también, bueno, para el poco tiempo que nos queda, bastante complicado. Luego quería, no sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Vale, pues 5 minutos, un par de cosas más. Una tiene que ver con el tema que, digamos, está gravitando, no sé dónde tengo esta parte, por aquí, en general en toda la conversación, ¿no? Todo el debate parte de una categoría que igual es interesante interrogar, que es la propia categoría de clase. Tú dijiste con acierto, ¿no?, que la clase no está dada, que no lo estuvo nunca, que no tiene una expresión política única, que, digamos, tampoco es una identidad fosilizada. Sin embargo, yo no puedo evitar, o tengo la sospecha, de que cuando empleamos la categoría de clase con un fuerte contenido político, lo que estamos haciendo es creyendo que hay una prefiguración de la agencia política inscrita en la estructura económica de la sociedad. Yo creo que en el fondo nos remitimos a eso. Y a mí me parece, como decía antes, que esto no es cierto, que no se sostiene. Lo defiendo por cuestiones teóricas, lo defiendo por cuestiones empíricas, históricas. Casi todos los procesos de impugnación, más que formularse desde la clase, se han formulado de algo así como lo nacional popular. Y además, por eso, digamos, cuando Héctor y yo hablábamos de estas cosas hace 6 años, hablábamos de pueblo del clima, ¿no? No era solo una cuestión nominal,
sino que, digamos, se presuponía una estrategia de alianzas distintas. Una que, entre otras cosas, nos evitase algo que es como una especie de momento muy folclórico en nuestros ambientes, que es como ese momento en el que, ¿cómo decirlo?, gente de clase media muy preocupada por ser de clase media intenta evitar a toda costa hacer políticas que parece que van a favor de la clase media, ¿no? Que es como algo que, bueno, es un fantasma que rodea nuestros espacios. Es verdad que podría ser también un debate terminológico. Cuando Latour emplea el término de clase del clima, él lo hace porque reconoce que la palabra clase tiene una resonancia poética. Hay, digamos, una interpelación, una cierta teología histórica, un recuerdo del pasado que puede ser políticamente útil. Seguramente en nuestros espacios sea útil, y la clase es una idea que nos convoca. Pero igual fuera de nuestros espacios, ¿no?, un partido político que pretenda ser hegemónico no tiene que hablar ni de clase del clima, ni tampoco de pueblo del clima. Porque algo que nos han enseñado estos años es que todavía el clima no es políticamente decisivo. El clima como mucho influye, pero no determina unas elecciones. Yo en el 2019 trabajé con la hipótesis de que podía hacerlo y, evidentemente, esto no es así. Vale, y por terminar con algo, digamos, más propositivo, ¿qué podría proponer yo en este debate? Para mí el objetivo político es articular un bloque histórico climático alrededor de la idea de transición ecológica justa que defina su enemigo político smithiano en el capitalismo marrón y sus terminales políticas, que son la extrema derecha. Por decirlo de una manera muy clásica, un frente populismo climático. Creo que estamos en un momento que lo que necesitamos es un frente populismo climático. Un bloque que, como todo bloque, como dice José en el texto que comentábamos antes, será plural, contradictorio, incómodo, arisco, y en el que no todo el mundo tiene que asumir todo el programa, pero que, digamos, en algunas medidas concretas pudiésemos llegar a articular en su defensa desde el decrecimiento a sí sectores del capitalismo verde, porque hay una disputa entre capitales a las que nos jugamos la estabilidad climática de nuestro planeta. Por supuesto, en ese proceso, nuestro compromiso será imprimirle en la medida de lo posible una dirección ecosocialista, poscrecentista, etcétera. Pero sabiendo que tenemos que tensar el bloque sin romperlo, que no nos podemos permitir romperlo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de nuestra situación histórica, es cómo tensar sin romper, porque el margen de maniobra es estrecho y esa descarbonización hay que acometerla. Y por ir más a lo concreto, ¿no?, y hablabas de las tractoradas, ¿esto en qué se podría...? Bueno, claro, por supuesto. Igual este bloque histórico no tiene que ser explícito, porque no hay condiciones políticas para que el clima sea el centro de gravedad de algo así. Yo lo asumo. Entonces, a mi juicio, lo que tendremos que hacer es operar dentro de aquello que genere los efectos más parecidos. Sea lo que sea, eso. Y se verá en cada circunstancia. Y luego, ya por el último minuto que me queda, aterrizar la cuestión de las tractoradas, etcétera, pues yo creo que aquí, dependiendo, ¿no?, dependiendo de las demandas de un movimiento como este, pues en algunos casos habrá que apoyar, en otros no. En muchos casos lo ideal sería no hablar como desde fuera, ¿no?, como si fuese algo que te viene ahí desde fuera, sino tener esa capacidad de articulación para también estar dentro de procesos así. Pero, por supuesto, si las demandas tienen que ver con la lucha contra el dumping ambiental que produce el libre comercio, con la importación de productos con menos regulación ambiental o con un reparto más distribuido de la ingente cantidad de recursos que se lleva a la PAC, pues habrá que apoyar esas luchas, sin ningún tipo de duda. Sin embargo, un bloque histórico como ese, si las demandas tienen que ver con rebajar los ya de por sí bajos niveles de protección contra los agrotóxicos o evitar cualquier mínima posibilidad de descarbonización del sector primario, pues yo creo que no habrá que apoyar. Otra cosa es, veremos si eso, digamos, cómo lo integramos. Si con el palo, con la zanahoria, depende si estás en el poder o si no lo estás, hay muchos factores. Pero, por decirlo de alguna manera, no todo conflicto social en este contexto es progresivo. Los hay que son progresivos y los hay que son reaccionarios. Y no estoy como calificando que esto lo sea, digo que en cada circunstancia concreta tendremos que analizar. Y luego ya, si me da tiempo en la segunda ronda, hablamos de capitalismo político, Brenner, tasas de ganancia y todo ese tipo de rollos. Bona tarda. Bueno,
Vaya por delante, para que luego no nos pongamos nerviosos con el negacionismo climático, que las siguientes ideas que se encartan con lo planteado por parte de Rubén y que por lo tanto voy a intentar no repetir porque estoy esencialmente de acuerdo con lo que plantea, se hacen desde el reconocimiento absoluto de la urgencia de las políticas en la clave climática y en clave ecologista. Lo que quiero plantear, por lo tanto, no es un ejercicio de romanticismo ideológico, ni es pureza por pureza, porque no se la debo a nadie, ni polemizar tampoco por polemizar, sino que creo precisamente, y esto puede mutar en el debate, no lo sé, quizá si me miro todo el curso, que no incorporar avances en términos de redistribución de propiedad y de riqueza en el centro de la cuestión ecologista es un problema a corto y a medio plazo. Y que, en cambio, hacerlo de una forma que sea de carácter estratégico puede hacer que precisamente estas reformas sean posibles junto con otras que cuestionen pues, un poco los intereses, ¿no? de lo que sería el capitalismo. Entonces, como hemos hablado un poco de clase y desde una concepción compartida en la mesa, no esencialista o no transhistórica de la misma, así como la firme creencia, en mi caso, de que en estos momentos no podemos hablar de la clase trabajadora como un sujeto mayoritario que existe, en tanto que no hay autorreconocimiento del mismo, sí que me gustaría hacer un apunte. En el mapa coyuntural concreto, que se ocupa del modo en que los individuos se organizan dentro de una subjetividad, no podemos hablar de clase trabajadora, es decir, no existe una clase que se autorreconoce. Lo que encontramos en realidad es que la mayoría de gente que, en cambio, sí que podemos situar en un mapa estructural abstracto en posiciones de clase trabajadora, se sitúan como, sobre todo, en gradaciones de clase media baja, media y media alta, que nunca queda claro lo que quiere decir. Pero, en cambio, independientemente de su voluntad, aún es útil, creo, la categoría de clase trabajadora para entender precisamente, ¿no?, la posesión o no posesión de medios de producción con una visión, si puede ser, no cutre, de la que piensa que determinados autónomos, por el hecho de poseer un Mac, pues ya no formarían parte de la clase trabajadora. Es decir, que cuando utilizo clase trabajadora lo hago desde una perspectiva en la que creo que es un porcentaje muy grande de la gente. Y por eso no me queda claro muchas veces, cuando planteamos que la clase trabajadora no puede dirimirse, aunque conflictos, de qué porcentaje hablamos de la sociedad que sí que podría hacerlo, y creo que es algo interesante, porque bueno, la cuestión de la agencia ya la planteaba Rubén, entonces no la repetiré, pero es importante tenerla en cuenta para ver qué condiciones son necesarias para la agregación en un programa común. No por un fetichismo específico sobre la cuestión de clases, sino por precisamente esto, ¿no?, que creo que atender a las demandas concretas en una situación específica puede servir precisamente para articular un movimiento. Pero si de la misma manera no queremos reproducir una visión reduccionista y esencialista de la clase, que es algo que yo creo que hoy en día ya más o menos en estos espacios queda claro, creo que tampoco podemos hacerlo de la historia. Y esta está atravesada, al menos desde la Grecia clásica, por la disputa por el control, precisamente, o sea, por la agencia y el control de la reproducción social, que es lo que nosotros hemos llamado, ¿no?, democracia, o la disputa por mayores grados de democracia. Entonces, creo que es honesto decir que de la misma manera que no ha habido agencia en determinadas decisiones, como decía Rubén, en términos de dónde vives o no vives, el tiempo que tienes que gastar para ir a trabajar, exceptuando si vives en según qué sitios disgregados, yo qué sé, más o menos la élite, ¿no?, que puede vivir en según qué zonas y que te puede coger el coche pues para hacer cualquier transacción. La mayoría de la clase trabajadora tampoco ha participado en largos periodos de la historia o en ámbitos territoriales suficientemente grandes y sostenidos de cómo se organizaba la reproducción social. Por lo tanto, para mí sí que sigue siendo interesante poder hablar de capitaloceno, porque no me parecería justo ni las formas que hablan, ni las formas de ecologismo que hablan de una disputa en términos generacionales, nuestra generación versus otra generación, y que por lo tanto eliminan factores como la clase o el control de los recursos, ni tampoco la idea de antropoceno. No por una discusión académica, que yo no participo porque no es mi espacio, sino porque creo que precisamente ya empieza a prefigurar el tipo de estrategia que necesitamos si lo que queremos es hablar de hegemonía. Entonces, para mí me parece muy interesante, gracias a la Hidra, por poner títulos que no sean de paper y que generen cierta provocación. Yo no me gustaría empezar a llamarle clase a todo, esto ya pasó un poco con el feminismo, creo que no sirvió para demasiado. Hubo unas críticas bastante interesantes en ese sentido desde el feminismo negro, que hablaban de My gender is black. Bueno, luego había gente que queríamos provocar un poco más y decíamos My gender is class. Pero en todo caso, creo que puede ser útil en los términos en los que lo planteabas, y que si existe esta clase climática, o si puede ser un proceso, si le hemos puesto este nombre a los sujetos que tú hablas, es aún minoritaria y es claramente insuficiente para cualquier proceso político que permita disputar las ideas dominantes. Entonces, lo que creo que sería interesante ahora poder hablar es algunas cuestiones que tienen que ver con la agregación en movimientos políticos como el ecologismo, para ver si así sería posible trazar una brújula que más o menos tendrá que cuadrar con el cronómetro, pero que yo sí que creo que el cronómetro te va a tener que bajar un poco, también para ser honesta, porque si no, creo que directamente no es posible que esto pase y que las llamadas a que viene el lobo tienen las patas cortas en los procesos políticos que no se van a dar en un solo día.
Entonces, creo que no basta para hablar de hegemonía con que haya cierta predisposición de una parte del capitalismo o de determinadas corporaciones para dar algunos pasos en clave de transición verde en determinados territorios, precisamente por lo que apuntabas, Emilio, que luego hay otros territorios que son absolutamente sacreados, ¿no? Y zonas de sacrificio, en la línea que han apuntado pues, teóricos como Richard Falk en su momento, también en relación a la guerra de Vietnam, pero que posteriormente han recuperado White, Bernat y Knox en el Reino Unido alrededor de la idea de ecocidio. Y tampoco basta con gobiernos con precarias mayorías que en un momento determinado impulsen una serie de políticas que puedan significar una hipoteca precisamente a la continuidad del mismo gobierno. Que haya una preocupación más o menos recogida en encuestas en torno a la cuestión de la sostenibilidad del planeta, como la hay también en la regulación de los alquileres o como la hay en torno del referéndum de Cataluña, no basta para que esto se traduzca ni en clave electoral ni por qué decir en hegemónica. Entonces, desde este reconocimiento, creo que ha habido cuestiones que son más o menos históricas dentro del ecologismo, precisamente porque no se concebía desde una perspectiva de clase, que no han ayudado a su agregación popular. Entonces, sin orden de relevancia, ¿vale? La primera, los partidos verdes y las entidades que abrazaban una suerte de ambientalismo más centrado en la preservación de determinados páramos naturales y que tenía unos ecos del nimbismo y que en cambio no le importaba precisamente qué estaba pasando en otros espacios territoriales, o la preservación de la flora y la fauna, como la apuesta por pequeñas reformas muy insustanciales que no tenían en cuenta el impacto que podían tener en clases trabajadoras que no tenían los recursos suficientes como para adaptarse, pues ha contribuido a penalizar estos estratos y ha contribuido a verlo como algo que no tiene que ver con determinadas áreas urbanas. Y luego, por otro lado, esto no es algo que sea exclusivo del ecologismo, de hecho creo que se ha dado en muchos otros movimientos de manera bastante más grave, pero sí que creo que hay una lógica activista que está basada en que las acciones individuales, que es lo que compartíamos, me parecía bien plantear algo que compartíamos, en términos de prácticas éticas y responsables, sobre todo relacionadas con las formas de consumo, pero no únicamente, que no son posibles de adoptar por el conjunto de las trabajadoras, sobre todo por razón de renta, conocimiento específico y tiempo disponible, son muy problemáticas, porque estas prácticas, que se configuran como una acción de la impotencia, donde frente a la incapacidad de generar efectos que realmente sean de carácter político y que vayan a la raíz del problema, descargan su impotencia en una penalización moral hacia aquellos que no se adhieren o que no se adhieren con suficiente entusiasmo. Y lejos de agregar estas formas de identidad morales que se despliegan en lógica de sermón, como si en la mera enunciación de una situación ya pudiera una lógica de revelación agregar a los otros, en realidad lo que hace son generar resistencias por comparación, porque se acaba asociando un objetivo que podría ser de carácter universal, como es la cuestión del clima o la cuestión del ecologismo, a un grupo determinado de la población, que creo que se puede como englobar en lo que Bárbara y John Henry hablaban de la PMC, de la Professional Managerial Class. En términos más populares, podríamos decir que el ecologismo acaba siendo una cosa de pijos, que se pueden comprar determinada ropa, comprar determinada comida y demás. Yo no sé si esto lo habéis escuchado nunca, yo cada día de mi vida. Entonces, bueno, y esto es una cosa que ya se ha dado en otros procesos que precisamente estos autores explicaban y es aprovechado por la clase dominante para la ridiculización precisamente de estos planteamientos y consiguen así reforzar unas posiciones y afianzar la idea de que no hay alternativa, porque si te tienen que defender esta gente que no tiene nada que ver contigo, lo que están haciendo es engañarte, son unos perroflautas. De hecho, ya hemos visto esto en el 15M, hemos visto esto en muchísimos procesos, ¿no? La gente que está en la vivienda son todos gente que en realidad es porque se lo puede permitir. ¿Cuántas hipotecas tienen? ¿Cuántas casas? Es una forma de ridiculización que no puede ser que la apropiemos simplemente porque somos incapaces de articular procesos un poco más potentes. Y luego, peor aún, me quedo con lo del capitalismo marrón, pero en todo caso, la reacción aprovecha precisamente las formas más extremas de estas formas de práctica moral para situarlas como la general y a partir de aquí asociarlas al conjunto del programa. Las acostumbran a situar como un mal introducido desde fuera de la comunidad que conduce a la decadencia social y que refuerza algunas tendencias conspirativas. Pensemos un momento en que es una reactualización del mito del bárbaro, ¿vale? Viene algo que es de Estados Unidos, la Agencia 2030, lo woke, ¿no? El ecologismo, el feminismo, todo esto, y que se introduce y que además lo que hace más daño es pues, los más desposeídos. Una suerte de clase trabajadora que se dibuja como si fuera reaccionaria, que creo que Antonio Gómez Villar ya ha desmontado suficientemente esto para que entre, pero también los niños, las mujeres, las comunidades más apartadas, lo rural. Bueno, pues esto es algo a lo que tenemos que atender porque se está articulando de esta manera. Y planteo todo esto porque creo que las propuestas jurídico-legislativas muchas veces requieren de una fuerza social que las sostenga y muchas veces aún más que las materialice. Y esto hemos tenido un gran ejemplo en la Ley 24/2015 en materia de desahucios, que no se aplica si no hay muchas veces un movimiento social detrás. Entonces, si pensamos el ecologismo como vertebrador y precisamente como apuesta hegemónica, vamos a tener que pensar esta hegemonía no como la simple adaptación de un programa a una realidad ya dada.
sino como una estrategia en la que cada movimiento político tenga por objetivo ampliar la propia legitimación del proyecto, agregando el máximo número de personas en torno a una serie de demandas compartidas y a la vez poder desprestigiar la siguiente. Y esto tiene que ver con generar un sistema de valores y esperanzas que pueden erosionar las anteriores y que son necesarias. De la misma manera que tener razón o decir la verdad no basta para ganar, por desgracia, cuando muchas veces la izquierda creemos que sí. Y esta llamada, si bien tiene que ser a todo el mundo, y comprendo perfectamente de lo que hablamos cuando hablamos de interclasismo, sí que es cierto que se acostumbraba a hacer bajo una estructura de clase que incluye, por ejemplo, la pequeña burguesía, que dentro del concepto de pueblo, con el que estoy completamente de acuerdo, ya quedaría dentro. Pero que la llamada sea para todo el mundo no quiere decir que el programa no tenga que tener unos ejes estratégicos clave que sean así, porque como la clase no está dada, tampoco está dado el pueblo, y en todo caso tenemos que construir una estructura muy compleja de agregación que tiene que ver muchas veces, como decías, ¿no? Pues en torno a formas culturales y de identificaciones, afectos y agravios. Y esos serán de carácter dinámico. Entonces creo que hay una potencia en utilizar determinados agravios ya existentes y que vienen de siglos anteriores, como es la cuestión de la propiedad con los bancos, aunque no sean solamente los bancos quien tengan el conjunto de la propiedad, como es la cuestión de los fondos buitre, que se ha conseguido situar sobre la mesa y que ahora no solo, bueno, ni ahora ni nunca, pero que no solo son propietarios de viviendas, sino también de tierras de cultivo, también de hecho están empezando a entrar en el mundo de las residencias y de determinadas formas de cuidado, y todo esto puede intentar constelar a pues, esta clase ecologista de la que hablábamos. A mí me seguirá pareciendo que es clase trabajadora porque la mayoría de la población sigue teniendo que trabajar. Pero bueno, que le podemos poner el nombre que queramos siempre y cuando funcione. Yo en esas cosas no tengo problema. Y creo que todo esto además tiene que tener, o que sería interesante que tuviera, un eje en torno a la cuestión de la democracia, porque aquí sí que es verdad que puede ser muy diferente como se vea desde Galicia, de cómo se vea desde aquí. Pero si miramos los últimos ciclos de movilización, más o menos en términos europeos, y pensamos en el 15M, pensamos en lo que fue aquí el 1 de octubre, pensamos en el caso griego, pensamos en procesos que han sido paralelos en lugares como Bolivia y demás, ha habido una impugnación de la forma de democracia formal que había sobre la mesa, y ha habido un intento, digamos, de impugnarla precisamente para avanzar en ese sentido. No ha habido aquí unas movilizaciones extremas por las subidas espectaculares de la electricidad, no ha habido unas movilizaciones grandes por la inflación, y en cambio ha habido respuestas a cuestiones que normalmente la izquierda separa porque considera que no son suficientemente materiales, como la democracia o como a la libertad de expresión en el caso de Hassel. Entonces creo que adherir de alguna manera al ecologismo en una clave existencial a esta lucha, a esta disputa que ha durado más de 2.400 años sobre la democracia, sobre la agencia, sobre el control y por lo tanto el derecho a decidir y por lo tanto mayores cotas de libertad que pasen indefectiblemente por un reparto de la riqueza, pero también por ir consiguiendo, digamos, determinadas cotas de control de la propiedad, puede ser interesante, porque realmente vamos a necesitar que después de mí el diluvio solamente lo diga un extracto muy pequeño, una minoría muy pequeña de la sociedad. Y porque además, si estamos hablando de esta transición ecológica justa, tenemos que ver que en términos de justicia realmente no podamos bajar los brazos, si no podemos romper un bloque, es un bloque ya capturado. Si solamente podremos hacer la parte compartida en la que sí que es, no quiero decir funcional al capitalismo porque es horrible, ¿vale? Pero sí que es una apuesta de determinados sectores capitalistas, una forma de transición, y luego ya no vamos a poder, es un problema. Creo que es tan inútil, tan contraproducente en estos momentos. La izquierda encantada de haberse conocido y de representar menos de un 1% de la sociedad con propuestas que quieren implementar mañana y que por lo tanto no se van a suceder y que no trabajan las mediaciones. Cómo no articular realmente un movimiento alrededor de determinadas propuestas legislativas que puedan ser pues realmente problemáticas, como la descarbonización, si no se adaptan, o sea, no se componen de forma combinada con cierto control redistributivo, ya sea de la propiedad o de la riqueza, y luego decir que, claro, que solamente se ha podido hacer una parte porque no había un movimiento detrás. Creo que eso es súper arriesgado, básicamente porque lo que viene no es otro poquito de capitalismo verde, sino que lo que viene es bastante más... Es que me tomo en serio lo que dices, entonces por eso lo digo, no es como una impugnación nada total. Es tardísimo. Vale. Bueno, perdón, se me pasa esto. Bueno, creo que la urgencia en ese sentido no puede servir
para todo. Yo reconozco absolutamente la urgencia, pero creo que en las políticas de descarbonización vamos a tener que pensar que estas no pueden ser la primacía absoluta sobre todo, también porque es muy difícil agregar en ese sentido. No lo han conseguido otros movimientos que también tenían una urgencia, también tenían un carácter existencial cuando se planteaban en sí mismos, como es toda la lucha feminista en el momento, digamos, posmanada, y creo que es muy difícil que ocurra esto sin que veamos las reacciones. Y creo que una cosa que hemos podido aprender del feminismo es que cuando antes de conseguir al menos una mayoría social muy amplia, ya no te digo la hegemonía, pasan a ser políticas desarrolladas sobre instituciones totales o directamente desde el gobierno, pueden generar unas resistencias que luego ya no te permitan universalizar determinadas propuestas. Creo que es algo que estamos comenzando a explorar. En nuestro caso, pues qué ha pasado en la educación, qué está pasando con los jóvenes, y creo que es algo que tenemos que poder discutir. Creo que el dilema del tren es un mal agregador social. Si no haces esto es que aquí van a morir 200 personas y aquí 20. Y creo que vamos a tener que poder discutir esta transición ecológica justa desde algo que además creo que es intrínseco. Es decir, ya hemos visto procesos de este tipo. En los procesos de deslocalización, en el caso de la Nissan, pues no fue Comisiones, que sería el sindicato mayoritario, pero sí que fue la CGT quien planteó precisamente que había que retornar una parte del dinero público que se había invertido en la Nissan, que era una barbaridad en los últimos 10 años, y que la planta precisamente podía servir para transporte colectivo. Y eso me parece interesante. Creo que hay que seguir avanzando por ahí. Creo que tiene que ver con cierto control público de determinadas cuestiones, y que esto se tiene que hacer agregando diferentes agentes, entendiendo que si pensamos la lucha de la clase trabajadora, aunque quede muy así, como algo que va mucho más allá de la esfera de trabajo, porque siempre ha ido mucho más allá de la esfera de trabajo, exceptuando en los imaginarios de determinada gente que solamente le interesa el imaginario. Y un ejemplo es la lucha por los derechos civiles en Sudáfrica, que estaba impulsada por la COSATU, es decir, por un sindicato también. Es algo que podríamos comenzar a articular. Con las demandas de las tractoradas. Aquí es verdad que es diferente en otros lugares del Estado español. Joan Caball, que es el presidente de la Unión de Payeses, que es verdad que tiene todos los problemas, de que evidentemente son propietarios y demás, pero sí que apuntaba a las grandes distribuidoras, sí que apuntaba a la queja de que dentro de la cadena de valor se quedaban alrededor entre el 6 y el 7%, y eso en las zonas como que más o menos la cosa está bien. Y aquí podríamos empezar a plantear algo, porque evidentemente pues yo querría los medios de producción, ¿no? Y el socialismo y el reino de la libertad, lo que queramos. Yo lo quiero, no pasa nada, no voy a renunciar a esto. Pero creo que hay posibilidad de plantear políticas, y hubo un seminario aquí donde Julio Martínez Cava hablaba de la nueva economía catalana, una economía de guerra que se desarrolló en la Generalitat, y que lo que era muy interesante es que bajo una dirección pública aprovechaba diferentes formas de propiedad, desde aquellas que habían sido comunalizadas a pequeñas empresas y demás. Yo creo que esto es algo que, por ejemplo, podríamos plantear perfectamente para unir, parar el castigo moral de aquellas personas que no están comprando la alimentación que querrían, sobre todo porque también la inflación, que en febrero del 2022, el primer trimestre, un 80% es por beneficios empresariales, que no es la historia que acaban de explicar muchas veces respecto a cómo funciona la economía, pero bueno, porque la teología económica también se lleva mucho. Puede unir el agravio, digamos, que hay porque la gente en general quiere comer bien y no han dejado de ponerle aceite de oliva a la comida porque hayan abandonado la dieta mediterránea, sino porque realmente es un coste. Puede unir los agravios de los países, puede unir el conjunto de la gente que no está pudiendo pagar algo, y puede generar una estructura, que serían estructuras interesantes, que tiene una dirección pública, aunque no se tenga un control de una propiedad más allá de la mixta. Y pienso que así hay toda una serie de propuestas que podríamos empezar a pensar para que se puedan ir combinando precisamente con que va a haber que cerrar a determinados lugares de producción, va a haber que cerrar a determinadas minas. Pero tú te vas a Sallent y dices que vas a cerrar Iberpotash, que nosotros hemos hecho, y no va a salir bien. Entonces, toda esta reacción tiene que ser mediada, no va a haber una construcción en la que mañana todos vamos a entender que en un futuro que no puedo ver y donde además creo que opera el límite prometeico del que hablaba Sacristán, es decir, algo que no me puedo llegar ni imaginar, el colapso o como un clima realmente muy, muy, muy difícil, o solamente te lo imaginas en agosto en grandes metrópolis, pues realmente vamos a tener que hacer mediaciones en el presente que sí que apunten a esta vida que es interesante. Y bueno, ya está porque me paso, pero sí que apuntar que creo que hay procesos interesantes como fue el de la batalla por el agua, en la batalla del agua en Bolivia, en las que se consigue que la lucha por un determinado recurso, porque los antagonismos de clase no solamente se configuran alrededor de la disputa del excedente económico o alrededor de la propiedad, sino que también lo hacen alrededor de mejoras sociales, de quién forma parte de la arena política, de toda una serie de sumas de determinados derechos. Pues en este caso se consiguió politizar algo como un recurso natural en clave de soberanía,
soberanía en clave de democracia, hubo incluso un referéndum no reconocido por la Corte en aquel momento, y consiguió quebrar las lógicas de dominación de la hegemonía. Realmente consiguió que las ideas dominantes se quebraran porque había un decalaje entre la narrativa, de alguna manera, del Estado y la experiencia vivida por parte de las clases subalternas, y a partir de ahí una opción o una serie de ideas que eran de carácter minoritario, porque cuando tu vicepresidente es alguien que había participado en una guerrilla, no está nada mal, se consiguieran colocar en el poder. Y creo que eso apunta pues una de las líneas en las que sería interesante agregar en términos ecologistas. Vale, si os parece... Bueno, como aún no son las 8, si os parece hacemos 3, 4, 5 minutos cada uno así de segunda ronda y abrimos, ¿vale? Vale, va, yo tengo cosas en las que estoy de acuerdo, más de acuerdo seguramente con Laure, porque básicamente Laure utiliza menos hipérboles que tú, no porque no esté de acuerdo con tus argumentos. Pero, vale, o sea, por atravesar algunas cosas, la cuestión demagógica de mi hija, yo también tengo una hija, se llama Greta, por Greta Garbo, no por Greta Thunberg, y yo creo que que Greta dentro de unos años, si todo sigue igual en la posición defendida por la clase climática, me podría decir tranquilamente, hostia, papá, ¿de verdad no pusisteis ninguna condición? ¿De verdad no pusisteis ninguna condición? Es decir, que resulta que las formas de acceso a una energía que es renovable y medioambientalmente deseable, que habría que verlo en la geografía mundo, si es medioambientalmente deseable, resulta que tienen una factura disparada donde, curiosamente, el clivage de clase de propietarios no propietarios sigue existiendo. Yo creo que Greta, sin hacerla tan larga, pobre, pero me podría hacer esta pregunta. ¿De verdad que no pusisteis condiciones? O sea, ¿hubo lluvia de dinero para construir todo un nuevo sistema infraestructural que descarbonizara y no pusisteis ninguna condición? ¿Cómo puede ser? Alguna condición habría que ponerle ahí, ¿no? Ahora, y volverá a esto de las condiciones, que aquí está la cuestión reformista del asunto. O sea, yo creo que no se trata de socializar. O sea, creo que los ejemplos que ha dado Laure son bastante significativos. Desde Nissan hasta Cochabamba. Yo creo que no se trata de socializar los medios de producción en esta especie de relato de deriva, ¿no?, ortodoxa y del siglo XIX. Pero sí de alterar el régimen de propiedad. Alterar el régimen de propiedad, ¿no? O sea, cuando los segmentos vulnerables, pobres, afectados directamente por una politización y una privatización y un cambio en el sistema de riego del agua, salen a la calle a decir el agua es un común. El agua es un común. Antes que el agua es un derecho, se decía en Cochabamba, el agua es un común. El agua es vida, que luego se replicó aquí, ¿no?, como espejo de ese movimiento. El agua es un común, ¿no? Yo creo que ahí lo que se está poniendo en marcha es el enemigo que estaba ocurriendo delante suyo. Era el Estado y el capital generando una arquitectura, una infraestructura que les privaba del agua. Nadie decía el agua es un derecho, porque eso apelaba al Estado. Se decía el agua es un común. Evidentemente tú cuando dices el agua es un común quieres construir una fuerza política capaz de alterar ese régimen, el Estado, pero otra codificación histórica del Estado, no la que tienes delante, ¿no? Decir que el agua es un común para ganar derechos de acceso al agua es una manera de intentar alterar el régimen de propiedad. Pues evidentemente que sí. O sea, evidentemente que sí. Hablábamos de interclasismo, ¿no?, y de cómo, más allá de si la clase nos es útil o no. Yo me gustaría hablar de dos momentos donde la clase ha sido importante. Dos momentos muy rápido, que van de los 70 hasta hoy. Uno, el movimiento vecinal. El movimiento vecinal, ante todo, fue un movimiento interclasista, que integraba clases medias en términos de renta y de capital cultural. Y que integraba, ¿no?, arquitectos, aparejadores, etcétera, con coaliciones con el Partido Comunista, ciertas fracciones nacionales de ese partido, etcétera, etcétera, ¿no? Sería una historia bastante larga, pero el movimiento vecinal también tiene un arraigo territorial, ¿no? Lo que está pidiendo es que haya toda una serie de infraestructuras, de equipamientos, de salario social en aquellas zonas donde se les ha privado de esa capacidad, y también un control político de esas infraestructuras. Yo creo que hay algo que en Barcelona nunca tenemos muy claro. O sea, la distribución del poder por distritos
y la distribución del poder por barrios, que era una manera de democratizar territorialmente y políticamente el poder del Estado, en este caso del ayuntamiento, es un invento del movimiento vecinal. Es un invento del movimiento vecinal. Es decir, ¿eso altera el régimen de propiedad? Por supuesto que sí, por supuesto que la altera. Es decir, la capacidad que tienen, y que se ha ido erosionando, evidentemente, el PSC hizo de las suyas, pero la capacidad que tienen, o que tenían, ¿no?, configurada los distritos, los barrios, el poder cercano a los equipamientos, las estructuras de provisión, bibliotecas, centros cívicos, centros sociales, etc., el poder cercano que tenían las asociaciones de vecinos era directo, estaba gestionado directamente por ellas. Era el sujeto que estaba planteando un nuevo Estado y configurando un control político directo sobre las infraestructuras. Es un movimiento interclasista que tiene como táctica rupturista, evidentemente, ser antifranquista, pero también alterar el régimen de propiedad del que vienen. ¿Eso es socializar los bienes de producción? Lo podemos llamar así, la verdad es que me es indiferente. ¿Eso tiene que ver con un control político de las infraestructuras y del excedente social? Sí, igual que Nissan, igual que Cochabamba. Pero otro periodo de la clase viene detrás de ese. El verdadero artefacto de clase, de composición de clase que se ha producido por parte del Estado y, por cierto, de ciertos grupos sociales con capacidad de agencia, como la tuvo el movimiento obrero vecinal en su momento, pero desde el otro lado es la clase media. La clase media es una formación de clase en toda regla, una formación de integración de intereses diversos a través de una serie de coaliciones políticas, en este caso, eso que llamamos neoliberalismo. ¿Cómo se construyó la clase media? Entre otras muchas cosas, se habla mucho de la cuestión aspiracional, pero entre otras muchas cosas con facilitar el acceso a la propiedad. La última clase, que tiene que ver con pacificar, despolitizar el ámbito de la democracia económica, es decir, de alterar ese régimen de propiedad, y que construyó clase, fue el Estado con esos segmentos que llamamos clase dominante y que construyeron el neoliberalismo a través del acceso a la propiedad. Dos momentos de composición de clase. Los dos tienen que ver con una forma de alterar o reificar un régimen de propiedad. Bueno, pues resulta que en la fase en la que estamos vamos a construir un artefacto con capacidad de agencia colectiva para ir a mejor, donde la clase y la propiedad no computan. A mí me parece históricamente algo un poco extraño. Venimos de dos momentos en los que eso era principal y ahora resulta que se escora a otro lugar. En cualquier caso, yo creo que la formación, no lo decía Laura con otras palabras, pero que esa composición que se tiene que dar en términos interclasistas. Y en eso, en parte, estoy de acuerdo con el texto de José sobre qué es una alianza y que invito de nuevo a todo el mundo a leerlo. Yo creo que tiene que haber posiciones de clase climática, exista eso o no, pero yo creo que lo hemos explicado antes, ¿no? Grupos sociales que a través de la conciencia de la crisis climática se organizan y politizan su espacio poniendo como dimensión principal el conflicto capital-clima, es decir, la crisis climática. Clase climática, clase trabajadora, clases medias y fracciones del capital verde, algunas tendrán que haber. Movimiento interclasista a través de ese tipo de alianzas, por supuesto, pero yo creo que tiene que haber algún elemento de alteración del régimen de propiedad en ese proceso de alianza. Tiene que haber alguna posición que tome o la clase climática o la clase trabajadora, nos lo repartimos, a ver quién lo dice antes, donde se altera el régimen de propiedad. ¿A qué me refiero con esto en el momento contemporáneo? Yo creo que hay dos vías. Una es culpar a la clase trabajadora de que está alimentando una crisis ecológica y un sistema ecocida con lo que come. Y otra cosa es intentar controlar las infraestructuras que producen ese sistema. Y yo creo que si se empuja desde esa gran alianza un sistema que más sostenible y con facturas más accesibles para la clase trabajadora necesitan un control político de esa infraestructura, yo creo que ahí la alianza se puede dar. Capital público da al privado dinero con condiciones medioambientales y sociales. ¿Cuáles son las sociales? No solo bajar el precio, sino dar acceso al control político de esa infraestructura. Para mí eso es alterar el régimen de propiedad. Dicho de otra manera, o sea, para mí es más interesante, y no digo que estén confrontados, no digo que estén confrontados, pero es más interesante políticamente que para cambiar el sistema de acceso a comida ecológica, además de hacer, ¿no? Tenemos un proyecto en Hidra de acompañar un matadero municipal en Armentera, ¿no? Mauro está por aquí, lo podría explicar mejor que yo, donde a través de una cooperativa de producción, distribución y de ese matadero se producen cerdos ecológicos.
donde hay una dimensión animalista, aunque no lo creáis, hay una dimensión animalista, hay una dimensión ecologista y hay una dimensión de dignidad laboral. ¿Qué pasa con esos cerdos? Que son muy caros, ¿no? Son muy caros. Yo creo que ahí hay una vía de alterar el régimen de propiedad bajo el cual se están produciendo cerdos en Cataluña, pero hay otra vía, que es el control de los espacios de provisión y de compra, Mercabarna, ¿no? Cambiar la manera en la que opera Mercabarna y el control político sobre Mercabarna, y qué hace Mercabarna con el excedente, el beneficio que hace para ser más sostenible y hacer más accesibles los alimentos, ¿es un proyecto ecológico que altera el régimen de propiedad? Para mí sí. Para mí sí, para mí tiene que ver con esto. Otro ejemplo, y lo dejo muy fácil con este ejemplo. Hablaba de alimentación, de agua, hablemos también de energía, lo hemos hablado algunas veces. Lo que intenta hacer StarCraft a través de la producción de parques fotovoltaicos, donde hay una reserva de la propiedad y del control de esa infraestructura para la gente que vive en el territorio, stock options de las infraestructuras público-privadas, eso es alterar el régimen de propiedad. A eso me refiero. O sea, ese es el elemento reformista de la táctica rupturista. Lo que yo creo que no puede ser es que vayamos a esta batalla mientras tienes a posiciones de ecologismo de derechas. Os invito de verdad a que escucháis a Miguel Anxo Bastos, anarcocapitalista que se ha leído a Andreas Malm. Desde esas posiciones se hable de un ecologismo de mercado que necesita transitar esa descarbonización a través de alianzas público-privadas, donde se forje la alianza capital-Estado, que es la que mejor puede funcionar para hacer esa transición, anarcocapitalistas ecologistas que están diciendo eso y que nuestra posición sea la misma. No puede ser. No puede ser. Tiene que haber algún elemento socialista en lo que digamos. Tiene que haber algún elemento socialista. Y para mí el elemento socialista es factura más barata, sistema de provisión medioambientalmente y ecológicamente sostenible y control político de la infraestructura. Y entonces tendrás ahí a la derecha ecologista diciendo una cosa, los anarcocapitalistas diciéndote otra, los socialdemócratas otra, y tú dirás, vale, vamos a hacer una coalición. No, igual con todos no, con los anarcocapitalistas no creo que lleguemos a ningún acuerdo porque quieren la nuclear, pero alguna posición propia del socialismo habrá que tomar. No sé si me explico. Vale, tenéis 7 minutos, no 5. Te explicas muy bien y yo creo que cuando llegamos a este punto las discrepancias son mínimas. Es decir, que todo lo que has planteado yo lo acepto, por supuesto, pero digamos, creo que no es suficiente con que lo enunciemos. Por supuesto que si podemos, digamos, ganar control y cambiar o alterar el régimen de propiedad, mejor, pero de donde venimos, o al menos de donde yo vengo, es un debate donde ese proyecto de StarCraft que está impulsando EH Bildu está siendo contestado por el ecologismo porque se está industrializando el Monte Vasco. Entonces, si digamos la clase climática adquiere un aspecto en el que a veces parece que se olvida de la dimensión de la transformación de las relaciones de producción capitalistas, es porque venimos de un contexto de debate demencial en el que hay que poner el acento en eso porque hay toda una serie de lógicas sociales y el ecologismo participa de ellas, en el que a veces, pues bueno, parece que se nos olvida lo importante que es descarbonizar, ¿no? Entonces, digamos que parte de estos debates se explican en ese contexto. De hecho, digamos, yo creo que casi todas las fuerzas políticas que tenemos algún tipo de aspiración ecosocialista, lo que planteamos en nuestros programas son cosas muy parecidas a esas. Cosas que van a alterar el régimen de propiedad como una de las condiciones de generar una transición ecológica justa. Otra cosa es que tengamos la fuerza política para aplicarlas. Entonces, para mí la cuestión de fondo es, quizás peco de una sensación de urgencia, que hay como una serie de debates muy circunscritos, muy inmediatos, muy incómodos, que tienen que ver con el hecho de que la agenda del capitalismo verde ni siquiera está asegurada, Si pasa el 24 y, digamos, los riesgos de romper algunos de los consensos políticos que han permitido la gestación en ciernes de eso que algunos llaman, ¿no?, la acumulación por descarbonización,
pues bueno, a lo mejor estamos en otra situación, pero creo que la coyuntura inmediata a 2 días de unas elecciones europeas que pinta que van a ser muy malas, pues implica el cálculo político, a lo mejor pues es un poco más amargo. Es un poco más amargo. Aún así, todo lo que estás planteando me parece perfecto, pero creo que la cuestión de fondo es que no basta con decirlo en las charlas, no basta con incluirlo en los programas de los partidos políticos. Nosotros hablamos de un fondo soberano a las renovables, que coja una parte de ese plusvalor y lo revierta a los territorios vaciados para generar pues toda una serie de servicios públicos que hagan que, no solo digamos por aplacar la paz social de los territorios, sino para redistribuir propiedad. Pero bueno, lo podemos decir en 1000 programas y no pasará. Entonces, en ese equilibrio entre... Por eso decía antes que, y esto no sé muy bien qué significa, ¿no? Pero creo que a lo mejor esto no tiene que ser explícito. Igual sí que tiene sentido, y me gustó mucho lo que comentaba Laure, ¿no? Igual el eje de construir una mayoría de transformación es otro, es la democracia, es una reivindicación socialista o republicana de la libertad, y lo climático irá por ahí y lo modularemos en las circunstancias políticas concretas. Pero quizás no sea la cuestión climática enfocada desde pueblo, desde clase, y a lo mejor tampoco la cuestión de la propiedad, no lo sé, el elemento que nos permite construir una mayoría social transformadora. Precisamente porque esa construcción de clase que has mencionado antes es que ha sido efectiva, es que ha tenido efectos antropológicos reales, con los que tenemos que partir. Y, de nuevo, bajo la especie de chantaje de que no tenemos tiempo, pues habrá que operar políticamente sabiendo que nuestro sustrato antropológico es ese. Y a partir de ahí, pues bueno, ir jugando con muchas cosas, pero en esas cosas bloquear la descarbonización no es una opción. Tendremos que pensar cómo conjugamos todo lo demás y, por supuesto, el avance en justicia social y el avance, o en la medida de lo posible, alterar el régimen de propiedad es una aspiración que no podemos perder, pero sin bloquear la descarbonización. Y digo esto viniendo de una situación en el ecologismo en el que el único proyecto ejemplar del Estado en el que se redistribuye propiedad es saboteado por los propios ecologistas. Y eso, digamos, yo creo que puede explicar un poco como mi vehemencia a favor de la clase climática. No, com molt poqueta cosa i així podem fer debat, que segurament sigui més xulo. Ai, perdó. Vale. Como más o menos hay algunas cosas en acuerdo, como ir un poquito más allá, cuando nos pasan estas cosas o cuando se quiere cerrar un determinado, ¿no?, lugares de trabajo, ahora por ejemplo con el tema de ICOXE y demás, ¿no? Y lo que no podemos encontrarnos en que habiendo una batalla de lógica corporativa entre los trabajadores, porque necesitan mantener esos empleos, y un ecologismo, un ambientalismo y demás, porque además ahí se ve un problema, y no lo enuncio como un problema en una lógica purista, pero que la composición de muchos movimientos sociales en las últimas décadas no ha sido, se ha ido perdiendo, digamos, la composición de la clase obrera manual más histórica. Esto es algo que ha venido pasando, no pasa nada. De hecho, muchas gracias a todo el mundo que ha mantenido los movimientos sociales pues adelante, y no tiene que ver con un tema de que seas más puro o menos puro, muchas veces ha tenido que ver con acceso a determinado capital cultural, a determinadas cuestiones, ¿vale? No pasa nada, pero sobre todo en términos de direcciones ocurre, y reconocerlos en primer lugar para poder ver qué pasa en determinadas fricciones que se dan entre lo que yo creo es toda una misma clase trabajadora con diferentes accesos a renta y propiedad. Y cuando pensamos, lo que no podemos hacer es concentrarnos en solamente explicar la urgencia de la descarbonización, porque creo que cuando explicamos la urgencia de la descarbonización también vamos alejando a determinados sujetos que tienen que formar parte de este movimiento. Y porque además, yo estoy preocupada con lo del bloque histórico que nunca puedes romper, ¿vale? Pero yo no quiero romperlo, no lo digo por eso, lo digo porque todo es la enunciación. O sea, como tú te plantas en una negociación, también forma parte de la posición de poder que vas a poder tener. En una huelga donde tú digas que en realidad 3 días es lo que vas a aguantar, no vas a poder sostener una posición de poder, y se negocia mucho mejor cuando tienes a los compañeros abajo quemando un container. Quemar no, ¿vale? Perdón, no. Pero ya me entendéis. Entonces, debajo de las promesas incumplidas, precisamente de todos, no pasa nada, que es por correlación de fuerzas, no es que seamos malvados, de muchos partidos políticos,
anida el resentimiento. Y anida un resentimiento que cada vez va poniendo más difícil el proyecto emancipatorio que venga detrás. Entonces, en este sentido, y en un momento además el que creo que la idea de libertad nihilista es un poco lo que campa en estas fuerzas reaccionarias que vamos viendo que se van situando pues a nuestro más o menos alrededor. Y una cosa que decía Bifo, que era la inversión, en un artículo hace poco en El Salto, la inversión de la ética, ¿no? Y cómo la brutalidad va ganando como ciertas posiciones sobre una lógica de los que son los buenos, ¿no? El feminismo sería aquello, el buenismo, ¿no? Que no quieren hablar de los problemas de verdad. Muchas veces porque no conseguimos situar el elemento estructural lo suficientemente bien y entendible, pues con todo este magma que tenemos alrededor, creo que hay que vigilar qué tipos de debates son los que tenemos, cómo nos acercamos a los movimientos. Somos capaces de decirle al movimiento ecologista, oye, mira, en según qué momentos, esto no es lo que deberías hacer ahora. Y al revés, somos capaces de ir a hablar con esos trabajadores y asegurar que puede haber una alianza, no una alianza en términos abstractos, no, una alianza porque se lucha al mismo tiempo, porque si pasa esto, pasa lo otro. Por eso digo que el cronómetro para mí es un problema, porque para mí es un problema si no podemos detenernos un segundo a trazar una alianza para que cada uno de estos conflictos territoriales sea capaz de ir prefigurando el tipo de alianza que tenemos. Si no, vamos avanzando en algo en lo que creo que se van separando unos intereses que en última instancia evidentemente son universales porque tenemos que vivir en algún sitio, pero creo que es problemático que en un momento en el que empieza a acampar cierta idea en el que, ¿sabes? Que el mañana ya no tiene por qué existir tanto, esta cosa de, bueno, pues de lo que me lleve hoy es lo que me he llevado y tonto el último. Y en un momento en el que no queda tan claro que tiene que ser deseable seguir viviendo aquí. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero es que no está tan claro en las formas que tenemos de comportarnos como sociedad ahora mismo y no solamente en términos ecologistas. Entonces, si vamos a necesitar eso, vamos a necesitar que en determinados conflictos se pueda entrar. Y esto va a tener que ver con, y me sabe mal por vosotros, con personas que dentro de determinados espacios tenéis cierto prestigio porque habéis hecho aportaciones de un tipo, porque habéis formado parte de algo. Quiero decir que vaya yo seguramente pues va a servir de poco, pero que determinadas personas puedan empezar a trazar estas alianzas en conflictos concretos, creo que sería bastante interesante. Y que además, y esto lo planteabas en el primer texto, pero no... La idea de que haya un horizonte de emancipación que siempre esté un poco más lejos de las políticas que estamos planteando, porque yo no planteaba nada de socialización de medios de producción, planteaba ahí, bueno, mira, por favor, esta cooperativa y no sé qué, y me controlas los precios y págame bien aquel y no me sacnes a la familia. Y así estamos. Y te llaman comunista, quiero decir, estamos así, si no somos capaces de que haya momentos en los que el derecho, y creo que esto es interesante también para el ecologismo, determinados derechos pasen por encima de la legalidad y articulemos luchas concretas que vayan así, no vamos a conseguir estas reformas. Es más, lo que puede pasar es que aquellas formaciones políticas que defiendan, o que apliquen si pueden, pero que defiendan estas políticas con la lógica de que tiene que ser ya, vayan viéndose en detrimento de otras que consiguen de alguna manera aunar los malestares sin intentar desplazarlos, digamos, a que hay una lógica estructural. Y esto me parece también el reto muy inmediato que de alguna manera tenemos. Bueno, nada, muchas gracias a Emilio y a Laure. Hemos hecho aquí una maratón de casi, bueno, por encima de lo que estaba planteado y pactado. Bueno, gracias a todos y todas y nos vemos pronto.